This meeting is being recorded. Bien, buena tarde a todos los presentes, miembros de la Asociación Mexicana de Reconocimiento de Patrones y audiencia en general. Esta tarde nos complace, como cada mes, presentar ante ustedes esta serie de seminarios. Y esta ocasión es para nosotros un honor presentar a nuestro ponente del día de hoy. Se trata del doctor Luis Enrique Zúcar, quien es investigador titular de la Coordinación de Ciencias Computacionales en el INAO, Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Él labora en esta institución desde el año 2006. Es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey y obtuvo una maestría en ingeniería eléctrica por la Universidad de Stanford. Asimismo, obtuvo un doctorado en computación por el Imperial College en Londres y ha realizado diversas estancias de investigación, por ejemplo, la Universidad de British Columbia en Canadá, el INRI en Francia, en CreateNet Italia, en España, el Instituto de Astrofísica de Canarias. Ha recibido premios, por ejemplo, en 2016 recibe el Premio Nacional de Ciencias en Tecnología, Innovación y Diseño y en 2023 el Premio Biblos. Es miembro mérito del Sistema Nacional de Investigadores y Senior Life Member de IEEE. También ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, la Federación Mexicana de Robótica y la Academia Mexicana de Computación. También ha llevado actividades editoriales, por ejemplo, ha sido editor asociado de las revistas Path Recognition, Computational Intelligence y Frontiers in Rehabilitation. Además, el doctor Zúcar cuenta con más de 400 publicaciones, con más de 7.500 citas y ha dirigido más de 100 tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Principalmente su investigación se centra en las áreas de inteligencia artificial, sus aplicaciones en visión, robótica, astrofísica y biomedicina. Entonces es un resumen muy compacto de toda la trayectoria destacada del doctor Zúcar. Le doy la bienvenida, sin más preámbulo, doctor Zúcar, bienvenido. Cedemos los micrófonos para que nos comparta esta interesante charla. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Espero me escuchen bien. Y voy a iniciar, voy a poner pantalla completa. Ok. Sí, lo escuchamos bien, doctor, y se ve su presentación. Perfecto. Entonces, pues la idea es hablarles hoy un poco sobre los modelos causales y algunos ejemplos de aplicaciones. Y empecemos por qué modelos causales. Por un lado, porque nosotros razonamos y aprendemos modelos causales desde muy temprano, cuando estamos explorando el mundo. Entonces, se piensa que mucho del conocimiento que vamos adquiriendo pues tiene una estructura de conocimiento causal, ¿no? Por ejemplo, si tiro un objeto, pues se va a caer al piso. Si camino hacia la pared, me voy a pegar y me va a doler. Si está lloviendo y salgo, me voy a mojar. O si abro el guardarropas y va a poder accesarlo una persona. ¿Qué es lo que ilustra este video de un niño muy pequeño y se percata de que la persona quiere meter los libros a este ropero, tal vez incluso sin decirle nada o sin que él supiera, pues va y le abre el ropero, ¿no? Sin tener que darle una instrucción, simplemente por como conocimiento que está bien. Entonces, pues, ¿qué ventajas tiene? ¿Por qué usar el conocimiento causal? ¿Qué ventajas tiene? Y estas son algunas, ¿no? Primero, tiende a ser genérico. Entonces puede aplicar en diferentes situaciones y contextos, de forma que si adquirimos conocimiento causal en cierta aplicación, fácilmente lo podemos transferir a aplicaciones similares. Nos permite hacer otro tipo de razonamiento, como vamos a ver, que no se pueden hacer con otro tipo de modelos estadísticos o incluso que se usan en aprendizaje de máquina, como son intervenciones y contrafactuales. Y también es útil para generar explicaciones, para tener esta IA más transparente, ¿no? Que es uno de los grandes retos actualmente.
Entonces, después de esta pequeña motivación, este es un poco el resumen de los que les voy a platicar hoy. Vamos primero a hablar de modelos gráficos causales y brevemente sobre el razonamiento causal. Después, cómo podemos aprender estos modelos de datos, lo que se llama descubrimiento causal, mencionar algún algoritmo y un método para tratar de completar esto, porque como vamos a ver en general, a partir de datos observacionales obtenemos modelos parciales. Y luego ver algunos ejemplos de aplicaciones en el tratar de entender mejor el COVID, predecir precios de energía, acelerar el aprendizaje de robots y integrar descubrimiento causal con aprendizaje por refuerzo. Antes de entrar a los modelos gráficos causales, un breve repaso de redes bayesianas, porque es un poquito la base de estos modelos. ¿Qué son las redes bayesianas para los que no las conocen? Básicamente son modelos gráficos que representan la distribución conjunto de una serie de variables, donde en este grafo los nodos representan variables aleatorias y los arcos dependencias directas. Y básicamente este grafo codifica en una forma muy compacta las relaciones de independencia condicional entre las variables. Por ejemplo, de este ejemplo podríamos decir que fever es condicionalmente independiente de unhealthy food dado typhoid, o fever y body ache son condicionalmente independientes dado flu. Entonces podemos leer directamente del grafo todas las relaciones de independencia condicional entre estas variables. Además del grafo, digamos, del modelo de la estructura de la red bayesiana, tienen asociadas una serie de parámetros que son las probabilidades condicionales de cada variable dado sus padres en el grafo. Por ejemplo, como este es un nodo raíz, tendríamos las probabilidades a priori y tendríamos de las demás variables las probabilidades condicionales dado sus padres en el grafo. Y esto es una red bayesiana. Este es el caso de variables discretas, no necesariamente tienen que ser binarias, pueden ser multivaluadas, y también hay extensiones para variables continuas. Una vez que tenemos estos modelos, podemos básicamente estimar el efecto de cierta evidencia, es decir, ciertas variables conocidas sobre las variables que no conocemos. Hay diferentes algoritmos para esto, se ha trabajado en esto por muchos años y hay algoritmos que son muy eficientes, incluso teniendo decenas o cientos de variables. Por ejemplo, supongamos que tenemos este ejemplo y nuestra evidencia es que a lo mejor alguien comió en un lugar no muy saludable y tiene fiebre, y podríamos calcular cuál es la probabilidad de que tenga tifoidea en base a esta evidencia. Para ello, básicamente, aplicamos el teorema de Bayes y las independencias que están implícitas en la estructura de la red, como muestra la segunda ecuación. Algo interesante de estos modelos es que no hay como entradas y salidas, sino cualquier variable puede ser evidencia y podemos estimar la probabilidad de las demás variables. Ahora, esas son las redes bayesianas y es importante distinguir entre lo que son una red bayesiana y un modelo gráfico causal o red bayesiana causal. Es decir, estas redes representan relaciones de dependencia, pero no necesariamente relaciones causales. Este ejemplo que muestro, donde tenemos una primera red bayesiana, que tenemos un arco de la variable A a la B y luego de la B a la C, y luego tenemos una segunda red que tenemos un arco de C a B y luego de B a A. Desde el punto de vista de una red bayesiana o desde el punto de vista estadístico,
son equivalentes porque ambas me representan que A y C son independientes dado B. Pero desde el punto de vista causal son muy diferentes, ¿no? La primera representaría como que A causa B y luego B causa C, y la segunda, pues el inverso, ¿no? Entonces, causalmente son diferentes, aunque desde el punto de vista estadístico son equivalentes. Y entonces podemos hablar de tres niveles digamos, de razonamiento. Esto es algo que propuso Pearl hace algunos años, donde el primer nivel es básicamente detectar regularidades en el mundo, es decir, estimar la probabilidad de una variable dado que observo otra variable. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien sufra un ataque cardíaco si observo que toma vino? El segundo nivel es hacer intervenciones, es decir, ya no estoy observando, estoy haciendo acciones deliberativas en que modifico alguna variable. Y entonces, para distinguirlo de lo primero, se usa esta notación de do. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de alguien sufrir un ataque cardíaco si le administro aspirina? Hago una intervención. Y el tercer nivel son contrafactuales. Es como imaginar, es decir, ¿qué hubiera pasado si la situación hubiera sido diferente? Por ejemplo, una persona murió de un ataque cardíaco, hubiera muerto si no le hubiera administrado la aspirina. Todos los modelos tradicionales como la red bayesiana o cualquier modelo estadístico solamente pueden manejar el primer nivel de asociación. Para manejar los otros dos niveles necesito modelos causales. Y entonces, bueno, con esta breve introducción vamos ahora sí a ver los modelos causales. Hay diferentes tipos de modelos. Yo me voy a enfocar a estos que se conocen como modelos gráficos causales o redes bayesianas causales, donde básicamente es también un grafo cíclico dirigido, análogo a las redes bayesianas, pero cuando hay un arco de una variable a otra, de A a B, por ejemplo, esto implica que hay un mecanismo físico de tal manera que B es directamente afectada por A. Es decir, si yo intervengo A, si le cambio el valor A, si hago una intervención sobre A, esto va a producir un efecto en B. Y entonces, la interpretación de estos modelos es en base a esto, en base a las intervenciones. Voy a usar este ejemplo hipotético sencillo para ilustrar un poco lo que vamos a ver a continuación, donde lo que representa es que alguien que sea consciente de su salud, pues va a hacer o no ejercicio y va a llevar una dieta saludable o no. Falta de ejercicio y una dieta no saludable pueden producir sobrepeso, y sobrepeso puede producir un accidente vascular cerebral o un stroke. Entonces, dado un modelo causal que necesariamente representa estas relaciones de causa-efecto, entonces ya no necesariamente es una red bayesiana, podemos hacer este tipo de razonamientos, este tipo de preguntas causales que son, como decía, las predicciones y los contrafactuales. Y algo aquí muy importante es que al hacer este tipo de intervenciones se modifica el modelo original, y entonces por eso razonar sobre intervenciones es diferente de razonar sobre observaciones, como veremos más adelante. Y entonces podemos usar las mismas técnicas de inferencia probabilística como en redes bayesianas basadas en el teorema de Bayes, pero sobre un modelo modificado. Entonces, hacemos la propagación de probabilidades para estimar el efecto causal basado en las intervenciones que hagamos sobre el modelo, dado este modelo que se modifica como vamos a ver. Entonces vamos a ver primero cómo se harían
predicciones. Entonces queremos predecir el efecto de una intervención, digamos, en una variable XC sobre la variable XC. Como decía, para distinguir intervenciones de observaciones se usa esta anotación de do, ¿no? Do quiere decir que estoy interviniendo la variable, la estoy afectando directamente, no estoy simplemente observando. Y el procedimiento a grandes rasgos es el siguiente. Eliminamos los arcos que llevan a las variables que estoy interviniendo, ya que como yo la intervengo, pues ya estos variables no tienen ningún efecto sobre esa variable. Luego fijamos el valor de la variable de acuerdo a la intervención y calculamos la distribución resultante en este modelo modificado. Entonces, digamos, si quisiera yo ver cuál es el efecto de una dieta no saludable sobre la probabilidad de un stroke, de un accidente vascular cerebral, y el modelo que tengo del lado izquierdo, que es el modelo original, lo modifico y quito el arco que va a esta variable de unhealthy diet y hago el cálculo de las probabilidades sobre este modelo modificado. El segundo tipo de razonamiento son estos contrafactuales, en cual vamos a imaginar el resultado que hubiera pasado si la situación hubiera sido diferente. Por ejemplo, una persona sufrió un stroke, lo hubiera sufrido si hubiera hecho más ejercicio. Aquí lo que hay que hacer es primero hacer lo que se llama una abducción, es decir, modificar el modelo en términos de la nueva evidencia, luego hacer la intervención sobre este nuevo modelo, manteniendo todo lo demás igual, eso es importante. Toda la demás información que teníamos la mantenemos igual, solamente vamos a cambiar esta variable que estamos queriendo modificar en el contrafactual, y sobre este modelo modificado vamos a hacer el cálculo, vamos a hacer la predicción. Algo importante es que para hacer contrafactuales, para ir a este tercer nivel, digamos, de razonamiento, no basta ya con una modelo gráfico causal, sino tenemos que usar lo que se llaman ecuaciones estructurales. Es decir, representamos nuestro conocimiento causal como ecuaciones, donde son ecuaciones determinísticas con cierto ruido. Y una forma práctica de hacer esto es haciendo lo que se llaman modelos gemelos, donde duplicamos el modelo de forma que mantengamos todas las variables iguales, solamente modificando la variable que vayamos a intervenir. Entonces, para el ejemplo que teníamos del stroke, este sería este modelo gemelo, donde repetimos el modelo original, pero mantenemos una sola vez la variable endógena, que en este caso es el health consciousness. Las variables endógenas son las que no tienen padres, y vamos a hacer la intervención sobre falta de ejercicio, por lo cual quitamos la flecha que llega a falta de ejercicio en el segundo modelo, pero mantenemos los mismos valores sobre el modelo lado izquierdo y hacemos la inferencia sobre este modelo, digamos, duplicado. Y así podríamos obtener qué hubiera pasado, digamos, si la persona hubiera hecho ejercicio. Entonces, así a muy grandes rasgos, digamos, no hay tiempo para entrar a más detalles, cómo sería el razonamiento usando modelos causales. Y antes de pasar a la parte de aprendizaje, tengo otro ejemplo para ilustrar claramente por qué es diferente observar que intervenir. Y para esto voy a usar otro ejemplo, donde tenemos, por ejemplo, que estuviéramos probando una nueva droga, por ejemplo, para
lo mejor para el cáncer, y ver el efecto sobre la probabilidad de sobrevivir de la persona, y esto también va a depender de la etapa en que se encuentre el cáncer. Entonces aquí tengo un ejemplo que tomé de Adam Darwich, donde tenemos en la parte superior las probabilidades iniciales de acuerdo a los parámetros del modelo. Y entonces aquí lo que nos dice es que inicialmente, sin tener ninguna evidencia, la probabilidad de sobrevivir es 51% y de morir 49%. Y digamos que observamos que a alguien se le aplica la droga, por lo cual aquí tiene 100%, y aparentemente esta droga pues no es buena, no disminuye la probabilidad de sobrevivir a 43%. Sin embargo, esto es si observáramos, no si intervenimos, ¿no? Y eso porque tenemos como cofactor que es la etapa en que se encuentra la persona. Entonces, para hacer una intervención tengo que quitar esta liga que está afectando de acuerdo a la etapa hacia droga. Entonces, sobre este modelo modificado que tengo en la parte superior, si aplicamos la droga, vemos que en este caso aumenta la probabilidad de sobrevivir a un 54%. Entonces, en este ejemplo ilustra claramente que los resultados pueden ser diferentes cuando observamos a cuando intervenimos. Y tiene que ver con estos cofactores como la etapa, en este caso, que podemos ilustrar en los ejemplos en la parte inferior. Por ejemplo, si la persona está en una etapa temprana, pues sí, obviamente la probabilidad de sobrevivir es mucho mayor, 90%, a diferencia de estar en una etapa avanzada, que la probabilidad de sobrevivir es menor, es un 30%. Entonces esto nos ayuda a ilustrar que es diferente cuando observamos a cuando hacemos intervenciones. Ahora vamos a pasar a esta segunda parte, que la pregunta sería, bueno, está muy bien estos modelos causales, pero podemos aprenderlos de datos, hay forma de aprender estos modelos, y idealmente para aprender un modelo causal quisiéramos hacer experimentos, ¿no? Como se hace en las pruebas clínicas. Por ejemplo, cuando se desarrollaron las vacunas para el COVID y querer ver si esto tenía un efecto sobre reducir el riesgo de adquirir la enfermedad, pues lo que hicieron fueron pruebas clínicas con personas en que a un grupo se le administraba la vacuna, a otro un placebo, y se veía si la probabilidad de adquirir la enfermedad disminuía con los que tenían la vacuna. Pero bueno, hacer estos experimentos pues es costoso y en muchos casos pues no es ético, ¿no? Hay este ejemplo histórico de cuando se cuestionaba si fumar causaba cáncer, y pues no era ético así obligar a un grupo de personas a fumar y ver si esto aumentaba la probabilidad de cáncer, ¿no? Por eso tomó mucho tiempo para poder de alguna manera, en base a evidencia, decir que sí que fumaba causaba cáncer. Entonces es costoso, es no ético poder hacer los experimentos, pero tenemos por otro lado muchos datos observacionales. Entonces la pregunta, ¿podemos aprender modelos causales de datos observacionales? Pues como vamos a ver, no es tan sencillo, es complejo. Y para ilustrar esto, tengo este ejemplo. Estos son datos reales que aparecieron en el New England Journal of Medicine, en que vemos la relación entre el consumo de chocolate en el eje X contra el número de premios Nobel en el premio Y, en el eje Y, y vemos pues hay una clara relación, ¿no? Más consumo de chocolate, más premios Nobel. Y entonces podríamos a lo mejor
decir, bueno, pues existe este modelo causal, no hay que comer mucho chocolate, ¿no? Pero pues esto puede ser engañoso y lo que puede pasar realmente es lo que hay lo que se llama una causa común latente o un cofactor, que probablemente el nivel de ingreso de los países eh, es lo que influye o causa un mayor consumo de chocolate y a su vez eh, un mayor número de premios Nobel. Entonces, esta correlación que vemos entre consumo de chocolate y premios Nobel no necesariamente implica una relación causal. Y esto es algo que hay que tener cuidado, ¿no? Muchas veces aparecen en las noticias estas cuestiones de que si comes ciertos tipos de alimentos, te va a disminuir la probabilidad de tener cáncer o no sé qué. Y muchas veces estas son simples correlaciones, no implican realmente relaciones causales, porque no estamos tomando en cuenta todas las variables que pueden ser importantes. Entonces, por esto, aprender modelos causales de datos observacionales, pues es un reto. Si encontramos que hay una dependencia entre dos variables, pues sin información adicional no podemos saber si X causa Y o Y causa X, o puede haber un, una tercera variable que produce esa correlación, ¿no? Como veíamos en este ejemplo de chocolate y los premios Nobel. Entonces, en general, lo que obtenemos a partir de datos observacionales es lo que se llama una clase de equivalencia de Markov, es decir, un conjunto de posibles modelos equivalentes que son estadísticamente equivalentes, pero causalmente pueden ser diferentes modelos. Entonces, a menos de que tengamos suposiciones adicionales o conocimiento previo, a partir de datos obtenemos esta clase de equivalencia de Markov. Esto ilustra, obviamente, nuevamente un caso hipotético, pero por ejemplo, si tuviéramos que un gen hace independiente el comer mucho de la obesidad, pues hay tres modelos causales posibles. Los tres modelos muestran gen, perdón, comer excesivamente y obesidad son independientes dado el gen, pero causalmente son muy diferentes. Entonces, a partir de estas relaciones de independencia o de datos estadísticos, podemos tener varios modelos causales equivalentes. Sin embargo, pues se ha hecho mucho trabajo en tratar de aprender estos modelos causales a partir de datos, y hay diferentes enfoques que difieren de acuerdo a tres dimensiones. Por un lado, hay algunos que asumen suficiencia causal, es decir, no hay cofactores o variables que no estoy considerando, pero incluso ya hay algunos algoritmos que consideran que puede haber cofactores no medidos. Algunos algoritmos se enfocan a variables continuas, normalmente modelos gaussianos, o otros consideran variables discretas, y hay algoritmos que se basan en pruebas de dependencia o basados en cierta medida, o lo que se llaman score-based y búsqueda. Estos son algunos ejemplos de algunos de estos tipos de algoritmos. Por ejemplo, el algoritmo PC, que se basa en pruebas de dependencia, está basado en restricciones. Otro basado en scores, que es el algoritmo GES. Otro algoritmo que se enfoca a modelos lineales. Y es un caso interesante este algoritmo Lingan, porque cuando tenemos modelos lineales y ruido no gaussiano, en ese caso particular se puede llegar a descubrir un modelo único. Entonces, en general, lo que tenemos es datos, una serie de suposiciones, aplicamos el algoritmo
y llegamos a esta clase de equivalencia. Es decir, tenemos un modelo en que algunos arcos no tenemos definida la dirección, por lo cual este modelo realmente equivale a 4 posibles modelos causales. Y para ilustrarlo voy a mostrar uno de los algoritmos más conocidos, un algoritmo clásico, que es este algoritmo PC, que es un algoritmo basado en pruebas de independencia, que tiene 2 etapas. En la primera etapa se busca las adyacencias entre las variables y se obtiene lo que se llama un esqueleto, es decir, el grafo, pero aún sin direcciones. Y en una segunda fase se obtienen las direcciones haciendo pruebas de tripletas de variables y no necesariamente se obtienen todas las direcciones, se obtienen algunas y por eso se lleva esta clase de equivalencia y este algoritmo asume suficiencia causal. Entonces, en la primera fase, para determinar este esqueleto, lo que hace este algoritmo es empezar de un grafo completamente conectado, o sea, asumimos inicialmente que todas las variables dependen de todas, y se van haciendo pruebas de independencia condicional entre pares de variables, dado el resto de las variables. Estas pruebas hay diferentes pruebas estadísticas que se pueden usar para hacer esta prueba de independencia en base a los datos, y en base a eso se obtiene este esqueleto, y dado ya este esqueleto se obtiene en base a pruebas de tripletas de variables las direcciones de los arcos. ¿Cuál es esta prueba de tripleta de variables? Básicamente, si tenemos 3 variables conectadas, aquí como x, z, y, verificamos si x y y son independientes dado z. Si son independientes dado z, no podemos determinar las direcciones, como veíamos antes, porque hay varias posibles direcciones que son equivalentes, pero en el caso de que no sean independientes dado z, sí podemos determinarlo. Serían arcos que se llaman convergentes, o sea, los arcos tienen que apuntar hacia z, y esto implicaría que estas x y y no son independientes dado z. Entonces, lo que se hace es hacer pruebas entre diferentes tripletas de variables sobre el grafo y encontrar estas relaciones de arcos convergentes que se conocen. Entonces voy a nuevamente ilustrar esto con un ejemplo muy sencillo, también obviamente hipotético. Digamos que tenemos estas 4 variables y queremos encontrar pues, la red causal entre estas variables. Primero asumo que todas están conectadas con todas, o sea, todas dependen de todas, y voy haciendo estas pruebas de independencia y eliminando algunos arcos. Entonces digamos que encuentro que anorexia y cáncer son independientes, dadas las otras variables, y entonces elimino ese arco, que también encuentro que smoking y estrés son independientes, dadas las otras variables, elimino el arco, y ya tendría como el esqueleto de este modelo causal, y luego haciendo pruebas de tripletas de variables, encuentro que smoking y estrés no son independientes dado cáncer, y encuentro estas 2 direcciones. Y este sería mi modelo parcial causal, mi clase de equivalencia, donde tengo 2 arcos que no conozco la dirección. Entonces este sería el modelo causal el que puedo llegar, digamos, en este ejemplo. Y entonces, pues la pregunta sería, ¿hay forma de orientar los arcos que quedaron indefinidos? Y hay diferentes formas. Una es ciertas suposiciones, como mencionábamos, de Lingham, cuando asumimos que las relaciones son lineales y el ruido no gaussiano. Otra es a veces incorporar conocimiento previo. Y esta es una tercera opción de un método que desarrollamos
fue parte de la tesis doctoral de Samuel, que conocemos como SLICE. Entonces, la idea de este algoritmo es que, pues, obtuvimos un modelo parcial, tenemos varios modelos potenciales, habrá una forma de escoger uno de estos modelos, decir, bueno, ¿cuál de estos modelos potenciales es el más probable? Aunque a lo mejor no garanticemos que es el correcto, pero pues nos puede dar una idea de cuál es el modelo más probable. Y lo que se basa SLICE, la idea es medir el efecto causal. Es decir, ver cuál es el efecto causal si tenemos una dirección a la dirección contraria de ese arco que está indefinido. Para ilustrar esto, tenemos este ejemplo donde, por ejemplo, vemos que a lo mejor si yo prendo un aspersor, eso va a hacer que la calle esté mojada. Entonces, esta sería como mi relación causal. ¿Qué pasa si yo prendo el aspersor? Pues la calle se va a mojar, ¿no? Obviamente, pero si lo hago al revés, si mojo la calle de alguna otra forma, pues eso no va a afectar el aspersor. Entonces el efecto causal es mayor cuando voy en la dirección correcta, digamos, del arco. Entonces la idea es esa, poder medir el efecto causal en una dirección y en la contraria y ver cuál produce un mayor efecto causal. Ahora, entonces, en mi caso, pues no voy a hacer un experimento en el mundo, como mostramos ahí, sino lo que tengo es un modelo parcial y tengo varios modelos potenciales, ¿no? Tengo el modelo parcial de arriba y quiero probar de los dos modelos potenciales, uno que tiene el arco hacia la derecha y otro a la izquierda, cuál es el más probable. Y entonces lo que hago es calcular el efecto causal sobre estos modelos y dado que estos modelos pueden haber varios, entonces lo que tengo es como intervalos de efectos causales, porque puedo tener otros arcos que tampoco están definidos, y entonces lo que hago es comparar estos intervalos y ver cuál es el intervalo que produce un mayor efecto causal, y en base a eso determinar la dirección del arco. Y esto nos lleva a este algoritmo SLICE, donde tenemos un modelo parcial, tenemos una serie de arcos que están indeterminados, vemos, comparamos para los diferentes arcos la diferencia entre estos intervalos de efecto causal, vemos en cuál arco hay una mayor diferencia y determinamos la dirección de ese arco y luego repetimos para ir determinando las direcciones de los demás arcos y así llegamos a un modelo único. Entonces, aquí nuevamente siguiendo con el ejemplo que teníamos previamente, entonces aquí podríamos ver este arco que va de anorexia a smoking, probar en una dirección o en la otra cuál sería el efecto causal, y entonces vemos que hay un mayor efecto causal de smoking anorexia, entonces me determinaría la dirección de ese arco, y luego probar de anorexia estrés o estrés anorexia, vemos que hay un mayor efecto causal de, de anorexia estrés, y entonces con eso llegaríamos a un modelo final, un modelo único en este caso. Este método no me garantiza tener el modelo correcto, pero en pruebas que hemos hecho, en general, tiende a tener en un buen porcentaje a llegar al modelo correcto. Entonces, esto es un poco esta introducción general a modelos causales. Un poco vimos cómo se puede hacer razonamiento de intervenciones y contrafactuales y cómo podemos aprender un modelo causal. Y ahora quisiera dedicar el resto de la plática a comentar algunas aplicaciones que hemos desarrollado utilizando modelos causales.
La primera fue un análisis que hicimos a partir de la base de datos de, que se obtuvo en México de las personas que por alguna razón fueron a hacerse pruebas de COVID. Es una base bastante interesante porque tiene más de 6.5 millones de individuos con 97 variables. Esta fue luego curada por la UNAM y está disponible para fines de investigación en esta liga. Nosotros nos concentramos en estas variables, básicamente en sexo y edad, y sobre todo en esta serie de enfermedades, queriendo ver si había una relación causal entre estas enfermedades con la probabilidad de ser hospitalizado y del desenlace. Y el análisis lo hicimos para 2 estados en México. Por un lado, la Ciudad de México, porque es la que tiene más datos. Aquí está los datos que se tienen para cada una de las diferentes olas. Y por otro lado, el caso de Yucatán, porque es un caso especial, porque ahí se tuvieron como 5 olas y de acuerdo a los expertos con los que colaboramos, pues era interesante analizar el caso de Yucatán. Entonces obtuvimos muchos modelos para los 2 estados, para las diferentes olas y para diferentes grupos de edad. Aquí voy a ilustrar nada más algunos ejemplos. Este es el caso de la primera ola en la Ciudad de México y vemos aquí las relaciones causales que encuentra un algoritmo que utilizamos de descubrimiento causal, donde el ancho de los arcos indica la fuerza de estas relaciones causales. Algunos arcos está en determinada elección porque, como veíamos, no siempre es factible encontrar las direcciones de todos los arcos. Y encontramos algunas relaciones que son como obvias, pero tal vez algunas no tan obvias, ¿no? Algunas pues son, obviamente la probabilidad de fallecimiento aumentaba cuando la gente era hospitalizada. También la edad tiene una importante relación con la probabilidad de hospitalización. Y hay algunas otras enfermedades que estaban relacionadas con la probabilidad de ser hospitalizado o fallecimiento, como diabetes, inmunosupresión, hipertensión y una pequeña relación de tabaquismo, ¿no? Porque esta es muy pequeña, por eso la línea punteada. Luego aquí tenemos para la cuarta ola, con rojo están relaciones que aparecen que no estaban para la primera ola. Aquí pues puede haber cambios debido, por ejemplo, a que ya para este tiempo se habían aplicado las vacunas y aparecen otras relaciones interesantes como la relación entre insuficiencia renal y hospitalización, cardiopatía. Y ahora tenemos el modelo para la primera ola para la gente en las edades de 40 a 60 años, donde diabetes tiene una relación causal con fallecimiento y también insuficiencia renal. Y esta es para las personas mayores de 60. También aquí en rojo están los arcos que aparecieron que no estaban para el grupo de edad de 40 a 60. Y aquí aparece esta relación de EPOC, que es esta enfermedad crónica pulmonar obstructiva, que también tiene un efecto en fallecimiento. Entonces, pues ahí nos dio una serie de modelos que estamos todavía analizando con los expertos y que pueden entender un poquito mejor estas relaciones causales entre diferentes factores con COVID. Este segundo ejemplo es algo que hicimos para analizar datos de precios de energía, para lo cual usamos una base de datos disponible de una región en Australia.
Y aquí lo que queríamos ver era, ¿nos puede ayudar un modelo causal a hacer mejores predicciones? Ya que en principio, si queremos predecir una variable, pues lo lógico es usar las variables que tienen una relación causal directa con la variable que queremos predecir. Entonces, a partir de estos datos, lo que hicimos es aplicar un algoritmo de descubrimiento causal sobre series de tiempo. Estos datos son series de tiempo de diferentes variables que tienen que ver con los precios de energía. Y usando este algoritmo, a partir de estas series de tiempo, obtenemos un modelo causal. Y después lo que hicimos es entrenar una red neuronal muy sencilla, pero utilizando como entrada solamente las variables que tienen una relación directa causal con la variable que queremos predecir. Y bueno, también lo hicimos con todas las variables, no queremos para comparar, ¿no? Como un baseline. Lo primero que obtenemos es este modelo causal de la relación de diferentes variables con el precio de energía, demanda, etcétera. Y a partir de aquí ya hay algunas relaciones eh, interesantes, ¿no? Hay diferentes variables que tienen que ver con los precios de energía, periodos de sobre supply hacen que baje los precios de energía y, por ejemplo, la influencia de la energía solar también tiene influencia en la demanda y en los consumos de energía, ¿no? Entonces, analizando este modelo nos ayuda, por un lado, a entender un poquito mejor el fenómeno y los diferentes factores que pueden influir en esta región sobre la demanda, los precios de energía. Y luego, ya teniendo este modelo, vimos cuáles eran las variables que tenían una relación causal directa sobre el precio de energía. Entrenamos el modelo con con ciertos datos y luego usamos para predecir otros datos que no estaban en la parte de entrenamiento. Usamos 200 puntos y aquí se muestran las gráficas reales usando conocimiento causal, donde el error de predicción es 3.6%, aquí para el siguiente día. Interesantemente, si usamos todas las variables, es mayor el error. Quiere decir que a lo mejor al meter otras variables que no son causa directa, pues a lo mejor estamos introduciendo ruido que afecta al modelo. Entonces, usar solamente las variables causales es mejor que usar todas las variables. Y si usamos solamente la predecir sobre valores anteriores del precio, incluso el error es mayor. También probamos a diferentes horizontes de tiempo, de 1 a 10 días, y nuevamente vemos que aunque sí aumenta el error cuando usamos conocimiento causal, este sigue siendo menor a usar todas las variables que la curva naranja o usar solamente la variable de interés que es la curva azul, ¿no? Entonces, parece ser que usar este conocimiento causal también nos puede ayudar a hacer mejores predicciones. Este tercer ejemplo tiene que ver con aplicar causalidad en robótica y por qué sería interesante usar esto en robótica, porque por un lado los robots hacen intervenciones en el mundo. Entonces podemos pensar que en principio sería más fácil que el robot aprendiera un modelo causal, ya que está haciendo experimentos, está haciendo intervenciones. Y por otro lado, tener modelos causales a lo mejor puede ayudar a que el robot aprenda más rápido, ¿no? Porque este conocimiento causal le puede ayudar a tener como un sentido común, a tener conocimiento previo sobre el mundo. Entonces, esto lo aplicamos para aprender una tarea de manipulación robótica,
donde el espacio de estados es muy grande, incluso continuo, y el aprender a hacer esta tarea, pues lleva mucho tiempo. En cambio, si le damos conocimiento causal al robot, tal vez esto pueda ayudar a que pueda aprender más rápido, ¿no? O sea, no intente acciones absurdas y intente acciones que le pueden dar mejores resultados. Entonces aquí lo que hicimos es aplicamos aprendizaje por refuerzo para que el brazo manipulador aprendiera cierta tarea. Para los que no conocen, básicamente aprendizaje por refuerzo es cuando un agente aprende a hacer una tarea básicamente a prueba y error, es decir, va probando diferentes acciones, esto le regresa el siguiente estado y una recompensa, y a partir de ir probando muchas acciones, puede llegar a poner la política óptima. Esto es lo que se ha utilizado, por ejemplo, recientemente en estos sistemas que aprenden a jugar ajedrez y a jugar Go, ¿no? A partir de hacer millones de juegos, aprenden a cómo jugar en una forma óptima. Y lo quisimos aplicar esto a esta tarea de pick and place en robots manipuladores, una tarea clásica, donde básicamente un brazo tiene que tomar un objeto y llevarlo a otra posición. Usamos un sistema de aprendizaje por refuerzo profundo, ya que tenemos un espacio de estados continuo. Utilizamos este algoritmo DDPG, que es uno de estos algoritmos de Deep Reinforcement Learning, y después le incorporamos conocimiento causal. Esta es una parte del conocimiento causal. Por ejemplo, le decimos al robot, pues si estás en la posición del objeto que quieres tomar, pues cierra el gripper, ¿no? Y lo vas a tomar. Y si estás en la posición objetivo, pues abre tu gripper y lo vas a dejar, ¿no? Entonces, en lugar de que esté tomando acciones aleatorias cuando está en estos estados, pues este modelo lo ayuda a ir tomando la mejor acción. Y probamos utilizar, hacer el aprendizaje por refuerzo, digamos, tradicional, contra tener el modelo causal. Y en esta gráfica vemos en el eje X el número de pasos de entrenamiento contra la recompensa, y aún con más de 3 millones de pasos, pues todavía no aprendía el modelo tradicional. En cambio, el sistema que tenía conocimiento causal, pues sí, sigue aprendiendo, sigue obteniendo mayor recompensa. Y aquí vemos un ejemplo en simulación del sistema que aprendió a tomar el objeto y llevarlo a otra posición. Y esto fue hecho solamente con aprendizaje, y vemos que puede lograr la tarea, ¿no? De llevar el objeto de diferentes posiciones iniciales a diferentes posiciones objetivo. Sin embargo, pues aquí le estamos dando el modelo causal al robot, a la gente, y la pregunta ¿es posible que el agente, el robot, aprenda el modelo al mismo tiempo que va aprendiendo esta política? Y si es posible, desarrollamos este algoritmo que le llamamos CARL, que va simultáneamente aprendiendo una política y aprendiendo el modelo causal. En este caso hicimos una representación un poco diferente, donde tenemos un modelo causal por acción, representando como una red bayesiana dinámica. Entonces, básicamente lo que hace el CARL es combina 3 estrategias. Primero, va guardando los datos mientras va explorando el mundo. Es decir, que cada vez que toma una acción, guarda el estado anterior, la acción que tomó, el nuevo estado y la recompensa que obtuvo, para en vez de esos datos que va guardando, poder aprendiendo el modelo causal. Al ir aprendiendo el modelo causal, va utilizándolo para tratar de acelerar el proceso de aprender la política.
Y también cambiamos un poco la estrategia clásica de selección de acciones, de aprendizaje por refuerzo, ya que para aprendizaje del modelo causal nos conviene que más el agente intente diferentes acciones para tener un modelo, una base de datos, digamos, más balanceada para aprender el modelo causal. Entonces, esto ilustra un poquito gráficamente la idea. Es un poco similar la gráfica a lo que teníamos en aprendizaje por refuerzo, nada más que la gente intenta, hace tres diferentes cosas, ¿no? Por un lado, cambia un poquito su estrategia de tomar acciones para aprender el modelo causal, lo que le llamamos RL para CD. Usa lo que va aprendiendo del modelo causal para el aprendizaje, lo que llamamos RL usando CD, y cada cierto tiempo usa los datos que va adquiriendo para ir aprendiendo a partir de los datos el modelo causal. Y probamos esto en un escenario clásico de aprendizaje por refuerzo, que es este problema del taxi, donde se tiene un taxi en este mundo simplificado de las rejillas, que se puede mover para arriba, abajo, izquierda, derecha, y en diferentes locaciones puede haber un pasajero, y el objetivo del taxi es ir por el pasajero y llevarlo a su destino. Inicialmente el taxi no sabe para nada cómo hacerlo, y lo tiene que aprender básicamente por prueba y error. Y estos son un poco los resultados. Del lado izquierdo mostramos cómo va aprendiendo el modelo causal, donde aquí más bajo es menor, ¿no? Entonces, esta gráfica nos muestra la diferencia, lo que le llaman la structural having distance, del modelo que va aprendiendo contra el modelo correcto, ¿no? Que conocemos, utilizando en azul la estrategia de exploración tradicional y en naranja la nueva estrategia de exploración, y vemos que con la nueva estrategia de exploración pues iba aprendiendo más rápido y mejor el modelo causal, ¿no? Llegando casi a cero. Y del lado derecho vemos la recompensa que va recibiendo al ir aprendiendo la política con diferentes estrategias, ¿no? En azul es el algoritmo tradicional de Q-Learning, en naranja es un algoritmo que utiliza modelos causales, digo, por modelos bayesianos, modelos estadísticos, no modelos causales. Este es un trabajo previo que hicimos, el verde, y el rojo es el que usa el algoritmo de Karl. En la primera gráfica vemos que el que usa el algoritmo de Karl como que va, a veces mejora y a veces no. Lo que pasa es que en este caso va alternando entre usar el modelo causal y aprender el modelo causal. Entonces, cuando lo usa le va mejor, pero cuando le va aprendiendo le va peor. Y entonces, en el segundo caso, hicimos de que solamente lo aprenda al inicio y después ya solamente use el modelo causal. Y aquí pues le va mucho mejor, va teniendo una mayor recompensa con respecto a los demás algoritmos. El reto de la segunda opción, y es como trabajo futuro, es cómo sabe cuándo dejar de aprender el modelo causal, cuando ya tiene un buen modelo causal y ya dejar de aprenderlo y simplemente utilizarlo. Y también probamos esta idea de transferencia de conocimiento. Como decía al principio, una de las ventajas de los modelos causales es que tienden a ser más generales. Entonces cambiamos el problema del taxi a un problema más grande, diferentes localidades, diferentes locaciones de las paredes, y usamos el modelo causal que ya habíamos aprendido en el taxi anterior con este modelo, con este nuevo problema. Y vemos aquí que usando el modelo causal previamente aprendido, le va mucho mejor desde el principio, incluso aunque no tenga el modelo causal completo, ¿no? Aquí mostramos teniendo el 100%, 75, 50 y 25%. Entonces, teniendo
pues casi hasta el 50% le va muy bien, ya le va no tan bien si tiene el 25%, y en todos los casos le va mejor que si no tiene el conocimiento causal. Entonces, esto demuestra esta ventaja de los modelos causales en cuanto a transferir conocimiento. Y bueno, ya para terminar, algunos mensajes que, finales. Primero, pues estos modelos causales nos ayudan primero a tener un conocimiento más profundo del fenómeno, ¿no? Porque estamos obteniendo estas relaciones de causa-efecto, no simplemente correlaciones. Es posible aprender estos modelos causales de datos observacionales, claro, bajo ciertas suposiciones, muchas veces llamamos un modelo parcial, o podemos interactuar con el mundo. También hay un trabajo, lo que no menciono aquí, que a lo mejor tengo un modelo parcial y luego puedo hacer unos pocos experimentos para complementar este modelo, ¿no? Entonces, combinar las dos cosas es otra posibilidad. Estos modelos causales me permiten hacer otro tipo de razonamientos que no permiten hacer otros modelos tradicionales, como predecir el efecto de intervenciones o hacer contrafactuales. Los modelos causales me pueden ayudar a acelerar el aprendizaje por refuerzo y también a mejorar problemas de predicción. Y se piensa que estos modelos causales también pueden ayudar a tener sistemas inteligentes, explicables y más robustos. Hay obviamente muchos retos todavía, por ejemplo, cómo obtener modelos causales a partir de series de tiempo, en particular cuando hay este problema de subsampling, es decir, que nuestros muestreos van más lentos que los efectos causales cuando tenemos datos no estacionarios que cambian las propiedades con el tiempo, cómo descubrir modelos causales cuando tenemos datos insuficientes, tenemos muy pocos datos, o cómo aprender estos modelos causales a partir de imágenes o de videos. Bueno, obviamente este trabajo es trabajo de equipo, de varios colegas, tanto en INAOE como otras instituciones y de algunos de los estudiantes. Pero pues, antes de terminar, tengo una noticia de último minuto. Se ha visto que el chocolate está inversamente relacionado con enfermedades coronarias, así que pues, hay que comer chocolate. Esto sería todo de mi parte. Aquí dejo algunas referencias, un libro introductorio, un poco más de divulgación sobre que quiera saber más de modelos causales, es The Book of Why. De uno más técnico está el libro de Pearl. También aprovecho para hacer un poquito comercial de mis libros, uno de modelos gráficos probabilísticos, que tiene un par de capítulos sobre modelos causales, y recientemente este libro que publicamos sobre descubrimiento causal. Y pues sería todo de mi parte. Si hay tiempo, pues estoy abierto para tener preguntas, comentarios. Y bien, doctor, pues sin duda una charla muy interesante, que además nos permite conocer parte de los enfoques que ustedes han propuesto en estas estrategias causales. A continuación vamos a dar paso a una serie de preguntas, para lo cual le vamos a pedir a los asistentes, si tuvieran alguna pregunta, podemos irla colocando en la ventanita de chat y vamos dando la lectura de las preguntas para el doctor Zúcar. Mientras esperamos aquí algunas preguntas, tengo una pequeña duda, doctor. Bueno, ya tenemos aquí una pregunta de Jonathan Rasgado. Nos pregunta, ¿el modelo causal también puede aplicarse al control PID y control de trayectorias para robots móviles? Tal vez voy a dejar de compartir para mejor verlos. Digo, en principio, sí podrías usarlo para problemas de control, porque básicamente problemas de control pues, son problemas en que estamos tomando acciones, ¿no? Entonces, no sé qué tanto para un caso sencillo como el PID,
pero para casos más complejos de control podría ayudar a tener este conocimiento causal para a lo mejor priorizar, digamos, ciertas acciones que pueden tener un mejor efecto de acuerdo a los objetivos de mi sistema de control. Estaba muy ligado a esto que veíamos de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Porque pues, básicamente estos temas que ejecutan políticas, como en MDPs, pues están relacionados a control. Ok, una siguiente pregunta por parte del doctor Francisco Martínez. Nos comenta si podría comentar sobre lo que se ha hecho con los modelos causales para la explicabilidad de las predicciones y cuáles son los retos y las posibles líneas de trabajo futuras. Sí, bueno, algo muy directo es simplemente, si queremos explicar alguna variable, pues ver las causas directas de esa variable, ¿no? Entonces, en base por ejemplo, los valores o los cambios en esas causas directas de la variable, nos podrían ayudar a explicar por qué cierta variable tomó cierto valor, ¿no? Entonces, eso por un lado sería como el caso más sencillo. Algo más complejo, que es área que se trabaja todavía, es este, a lo mejor combinar, usar estos grandes modelos de lenguaje con conocimiento causal y ver si a partir de ahí, inyectando este conocimiento causal, puede ayudar el modelo a hacer explicaciones de lo que está pasando en cierto fenómeno, ¿no? Entonces, creo que es un área que todavía está abierta a mucho trabajo, ¿no? Cómo combinar estos modelos causales con otro tipo de técnicas para generar explicaciones. Bien, nuevamente Jonathan Rasgado nos hace la pregunta, ¿qué tipo de método discriminativo utilizan del robot? ¿Qué tan grande es el modelo causal? Él comenta que se imagina que pueden atomizarse mucho, resultando en un modelo muy pesado y difícil de implementar. Eh, sí puede ser, depende, pero digamos, algo que se presta es que puedes a lo mejor, como mencionaba en el ejemplo del taxi, puedes dividir el modelo en varios modelos, por ejemplo, tener un modelo por acción. Entonces, esto implicaría modelos más pequeños. Eh, lo que hemos trabajado hasta ahora no ha sido modelos muy grandes, esa sería una pregunta interesante. Cómo se comportaría, aunque normalmente, digamos, si ya tienes el modelo, hacer cálculos sobre este modelo es bastante eficiente. Más complejo es cómo aprender el modelo. Bien, Ansel tiene una duda muy particular. Él pregunta, ¿dónde puedo encontrar un ejemplo para una colección de datos pequeña de unas 4 variables y no más de 20 observaciones? Y además, ¿qué bibliografía nos podría recomendar para comenzar a estudiar este tema? Ok, ejemplos, eh, creo que en mi libro, aprovechando, de Causal Discovery, tengo ahí algunos ejemplos pequeños, con pocas variables y pocos datos. Yo un poquito ponía ahí la bibliografía al final, no sé si no lo alcanzaron a ver, pero un libro introductorio muy bueno es The Book of Why, de Pearl y Mackenzie. Ese es como un buen libro introductorio. Eh, Están estos otros libros como el libro de Pearl de modelos causales. Hay otro libro de eh, Clark y otros autores, ahorita se me fueron los dos demás autores. También está mi libro de Causal Discovery. Y pues viendo estos libros, pues hay muchas referencias. Pero como alguien para que esté empezando en el tema, mi recomendación sería el libro de The Book of Why de Pearl y Mackenzie. Ok. Eh, bien, entonces con esto vamos cerrando, doctor, no sin antes agradecerle, para lo cual me voy a permitir compartir. eh, Hay una pregunta de dónde estará, sí, dónde va a de estar la hecho, grabación. esa grabación va a estar disponible en un canal de YouTube como cada mes y posiblemente se les compartirá un poquito
este link en el cual están disponibles el canal de YouTube para poder ver estas grabaciones de las pláticas. Entonces, la Asociación Mexicana de Reconocimiento de Patrones otorga el siguiente reconocimiento al doctor Luis Enrique Zúcar por su valiosa y destacada participación como ponente en nuestro seminario mensual, celebrado el 23 de abril del 2026, con el tema titulado Más allá de solo predicciones, modelos causales e inteligencia artificial. Tal reconocimiento lo firman el doctor Francisco Martínez Trinidad y el doctor Pastor López Monroy, quienes son presidente y secretario de la Asociación Mexicana de Reconocimientos de Patrones. Entonces, doctor Zúcar, pues le agradecemos mucho su participación. Un gusto poder escuchar esta plática detallada y sin duda interesante. Le agradecemos, doctor, su tiempo y su charla. Sí, con mucho gusto. Supongo me enviarán el reconocimiento, ¿verdad? Sí, se lo vamos a hacer llegar. Ok. Entonces, agradecemos, doctor. Agradecemos la asistencia de todos los presentes, no sin antes también invitarlos a nuestro próximo seminario el siguiente mes, para lo cual les haremos llegar la información respecto a nuestro ponente y la fecha exacta en la cual llevaremos a cabo este seminario. Muchas gracias, doctor, y muy buen día a todos. Si alguien tiene interés en este tema, tenemos también un seminario de modelos causales. O si quieren más información, me pueden escribir y con gusto les respondo. Ok, doctor, muchas gracias. Buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego.